información urgente. Acaban de aprobar finalmente la ley de glaciares. 40 votos a favor, 31 en contra y quinta victoria parlamentaria del Ejecutivo y del oficialismo nacional en apenas 15 días. A 3 minutos de las 21, mucho antes de lo que se esperaba, finalmente el Senado le dio el visto bueno a este proyecto que ahora tendrá que ir a diputados. Exactamente, recordemos que es la segunda votación de la tarde porque antes ya se había aprobado prácticamente de manera unánime el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y la designación de Fernando Iglesias, ex-PRO, como embajador ante Naciones Unidas y también Bélgica. Bien, de esta manera entonces la ley de glaciares, que era uno de los proyectos más ajustados en cuanto a votos, termina también saliendo favorable al mileísmo. Y se preguntarán muchos por qué el Ejecutivo promueve este como uno de sus proyectos también muy importante. Porque aseguran desde el gobierno de Javier Milei que la reforma va a facilitar la llegada de inversiones mineras. Todo esto en un contexto donde ustedes saben hay voces a favor, voces en contra e incluso organismos especializados como el Yanigla, que advierte respecto de áreas de glaciares que van a quedar desprotegidas si esta reforma se convierte en ley. Muy bien, cerca de las 15 comenzó el debate, nosotros lo hemos ido siguiendo, tuvimos la oportunidad de escuchar una de las voces mendocinas desde que arrancó este noticiero y hay que hacer foco en algunos de los puntos que marcaron los senadores. Por ejemplo, Patricia Bullrich, por supuesto referente del oficialismo, que frente a las críticas dijo que la minería, que es lo que está en juego en gran medida detrás de la ley de glaciares, es precisamente una de las actividades, uno de los rubros que más precauciones tienen en términos ambientales. Bueno, después de eso, el peronismo en gran medida se opuso, marcó supuestas inconsistencias, pero finalmente 40 votos terminaron favoreciendo que se modifique esta ley de glaciares, un intento que ya se había dado varias veces en la República Argentina. Exactamente, el gobierno de Milei volvió a intentar y, como decía Julián, con estos 40 votos afirmativos y 31 negativos, es que logró una aprobación ajustada como se venía diciendo, porque no es que tan holgadamente fue la aceptación. Habrá que ver qué es lo que pasa en diputados. La sesión de hoy arrancó con cierta polémica, cierta discusión, porque, como lo contaba Pablo, la oposición acusó que se habían hecho cambios que no estaban consensuados, o sea, que llegó al recinto algo que no era lo acordado. Bueno, 3-0, viva la libertad, carajo. Claro, 3-0 la jornada de hoy, es lo que está diciendo el presidente Javier Milei. Hay que sumarle la reforma laboral y la media sanción de la ley penal juvenil a este último tramo de las sesiones extraordinarias que precisamente terminan mañana. Viva la libertad, carajo, 3-0, marcado el presidente con glaciares, que básicamente, para describirlo en una sola línea, más allá de la enorme profundidad que puede llegar a tener el proyecto, es reinventariar las zonas glaciares y periglaciares y a qué se considera dentro de esas nomenclaturas, para lo cual no solo se nutrirían de estudios técnicos de referentes de nación y de afuera del Ejecutivo Nacional, sino también de las provincias, al menos de las provincias que se ven involucradas en esto. Recién Marisol decía, jornada movida dentro del recinto, porque la oposición dijo, vienen con cambios que no habíamos consensuado, lo cual es cierto, hubo cambios que no había tenido tiempo de revisar la otra parte, pero también mucho problema afuera, porque el día empezó, Mari, recordemos, con una protesta de Greenpeace afuera en contra de la ley, 12 detenidos y la agresión de hecho a un camarógrafo de un canal de televisión, de América 24. Exactamente, camarógrafo que además quedó en condición de aprendido. Por parte de la Policía Federal, la agresión. Digo porque acababa de mencionar lo de la protesta por parte de la Policía Federal, algo que incluso valió el repudio de la propia Patricia Bullrich muy temprano. Exactamente, bueno, hay una investigación en curso para determinar por qué la actuación policial fue de esa manera. Hasta allí lo ocurrido en la mañana. Reiteramos, lo más reciente de hace 3 minutos es que fue aprobada en el Senado la ley de glaciares. Entre otros oradores, Patricia Bullrich, quien dijo, lo que estamos planteando son controles para hacer las cosas bien, pero no dejar de hacerlas.